Todo empieza con el sonido de una ambulancia atravesando la ciudad a toda velocidad. Dentro, los paramédicos intentan desesperadamente salvar la vida de un joven que, minutos antes, se dirigía al aeropuerto para tomar un vuelo, pero al llegar al hospital ya era demasiado tarde. El chico había muerto. Los médicos no podían creerlo. Era joven, fuerte, sin signos de enfermedad. ¿Cómo podía simplemente dejar de vivir? Cuando revisaron su cuerpo descubrieron algo aún más extraño. Todos sus órganos estaban en perfecto estado. Sin familiares que reclamaran el cuerpo, decidieron donar sus órganos para salvar otras vidas. En total extrajeron 6, el máximo posible. Todo parecía normal hasta que una enfermera gritó horrorizada. El cuerpo había desaparecido. Los tatuajes del joven se habían desvanecido y nadie podía explicar lo ocurrido. Días después, una chica llamada Hano despertó en el hospital tras recibir un trasplante de corazón. Se sentía increíble, llena de energía, sin dolor ni rechazo. Los doctores no entendían cómo podría estar tan bien. Al salir, fue a celebrar con su padre, que se sorprendió al verla comer como nunca y notar un extraño tatuaje en su brazo. Ella le restó importancia, pensando que era una simple marca de la operación. Pero algo dentro de ella estaba cambiando. Soñaba volver al boxeo, aunque su padre se oponía por miedo a que terminara como su madre y su abuela, quienes murieron de una enfermedad cardíaca. Intentando distraerse, acompañó a su padre al gimnasio, mientras él entrenaba a unos niños. Ella no pudo resistir a la tentación y lanzó una patada al saco de boxeo, lo cual salió volando por todo el lugar hasta explotar. Asustada, culpó al niño, pero sabía perfectamente que algo raro estaba ocurriendo. Más tarde salió a correr y descubrió algo imposible. Podía correr más rápido que una moto. En segundos recorrió kilómetros y hasta fue capaz de saltar como si la gravedad no existiera. Terminó chocando contra un camión, pero ni siquiera se lastimó. Lo más loco es que, cuando el vehículo estuvo por volcar, lo sostuvo con una sola mano. Mientras tanto, en otro hospital, un anciano que había estado en un año en coma despertó milagrosamente. Decía sentirse joven otra vez. Pronto los médicos descubrieron que él también había recibido un órgano del mismo donante. El misterio se hacía más grande. Un día Hano salió a correr y sintió que alguien la observaba. Era un hombre con una cámara, filmándola a escondidas. Ella lo enfrentó, lo levantó del brazo con una fuerza brutal y fue ahí cuando lo vio, el mismo tatuaje que tenía ella. El tipo confesó que había recibido los pulmones del mismo donante. Ahora podía controlar el viento. Para demostrarlo, sopló profundamente y una ráfaga arrasó con todo a su alrededor. Le explicó que lo del cuerpo original se había trasplantado 6 órganos, lo que significaba que había más de ellos. Poco después apareció otra persona, un hombre que había recibido las córneas del donante. Su vista era tan poderosa que podía detectar energía, vulnerar sistemas electrónicos y ver lo que nadie más veía. Usaba su poder para ganar dinero y vivir rodeado de lujos. A ellos se unió una mujer amable que había recibido un riñón. Al principio no entendía nada, pero cuando los demás le mostraron sus poderes, recordó algo curioso. Desde la cirugía, su piel se había vuelto perfecta y todos comenzaron a admirarla por su belleza. El grupo comenzaba a formarse, aunque no todos compartían las mismas intenciones. El hombre de las córneas disfrutaba su poder y lo usaba para manipular a los demás, incluso mostrando secretos privados para humillar a quien quisiera. Aquello encendió tensiones entre todos. Mientras tanto, el anciano que había recibido el páncreas comenzó a mostrar un poder aún más oscuro. Descubrió que podía absorber la energía vital de las personas, rejuveneciendo cada vez que lo hacía. Por una sola mano marchitó un árbol entero y comprendió que tenía el poder de la vida y la muerte. Su hija, aterrada, buscó respuestas. Los médicos confirmaron que había recibido 6 receptores del mismo cuerpo, todos con habilidades fuera de lo común. Ella decidió encontrarlos, pero no para ayudarlos, sino para robar sus órganos y quedarse con todos los poderes. Por otro lado, en una fábrica, un obrero resultó herido de gravedad. Uno de los supervisores, también con el mismo tatuaje, se acercó y al tocarlo lo curó en segundos. Había recibido el hígado del donante y su poder era la sanación. Sin embargo, cada vez que curaba a alguien quedaba completamente agotado y debía beber grandes cantidades de agua para recuperarse. De regreso con Hano, ella y el hombre del viento practicaban sus poderes. En medio del entrenamiento, él estornudó sin querer y la lanzó por los aires. Ella entre risas se levantó sin un rasguño. Ambos comenzaron a confiar el uno al otro. Hano confesó que se sentía sola y quería reunir a todos los que compartían esa conexión para protegerse, pero su compañero le advirtió que no todos eran buenos, que el poder corrompe. Hano sonrió y le prometió algo: entonces yo los protegeré a todos. Lo dijo con una mirada firme, mientras su fuerza se desbordaba tanto que casi rompe la mano al estrecharla. Y justo en ese momento apareció la mujer del jugo, radiante, gritando emocionada: «Creo que ya descubrí cuál es mi poder».
levantó su cajita de jugo con una sonrisa, sin imaginar que lo que estaba por pasar cambiaría el destino de todos. La confusión se apoderó de todos. Nadie entendía cuál era el poder de la mujer del tatuaje en la espalda. Parecía ser la única sin habilidad real. Guo se sintió decepcionada, pero ella trató de animarlo diciendo que, con el tiempo, todo se revelaría. De repente reciben un mensaje del hombre de las córneas. Está en peligro. Una banda lo tiene cautivo porque había ganado grandes sumas de dinero usando su poder con los casinos. Demasiado asustado para enfrentarlos, envía su ubicación usando su habilidad. Justo en ese momento el hombre misterioso irrumpe en la escena y todos creen que ha llegado para salvarlo, pero no, solo había corrido al baño por un malestar. Finalmente, parece decidida, exigiendo que liberen a su compañero. Advierte que está entrenada en artes marciales, pero el líder de la banda se burla de ella. Entonces Hanno aprovecha una oportunidad, toma una pajilla de la mujer amable, se le acerca a la nariz del hombre del viento y provoca un estornudo. La explosión del aire es brutal. Los pandilleros quedan aturdidos y el grupo corre hacia la salida. Hanno usa su fuerza sobrehumana para meter a todos en un coche y arrancar a toda velocidad. El de las córneas hackea el sistema de tráfico para abrirles el paso. En plena huida, un salto hace que el auto quede suspendido en un instante. Justo entonces suena el teléfono. Es el padre de Hanno. Ella sobresalta, deja caer el móvil y el vehículo pierde el control, desviándose hacia otro camino. Los gritos llenan el aire, pero Hanno, concentrada, pisa el freno y gira el volante con precisión. Derrapa como un experto y logra detener el coche justo antes de que se estrelle. Todos respiran aliviados, aunque el peligro no ha terminado. Los mafiosos los alcanzan, pero el hombre del viento lanza una botella de jugo como si fuera una granada, cubriendo el parabrisas del enemigo con el líquido pegajoso. El equipo aprovecha para escapar por una vía lateral, aunque pronto se encuentran atrapados. Exhaustos, deciden refugiarse en un restaurante. Mientras comen para recuperar fuerzas, la tensión estalla. El hombre misterioso acusa al de las córneas de usar su poder para robar dinero. Este se defiende, revelando que el otro había plagiado sus historias de otros escritores y las había publicado como suyas. Las burlas se transforman en insultos. La mujer del riñón intenta calmar las cosas, pero el hombre del viento pierde el control y abofetea al de las córneas. La discusión se desborda. Hanno se interpone rogando que se detengan, recordándoles que son equipo, pero el hombre misterioso responde con frialdad: compartir unos días no nos convierte en familia. Empuja a Hanno sin querer y termina golpeando por error a la mujer del riñón, que cae llorando. Todos los miran con desprecio. Avergonzado, decide marcharse. Con su partida el grupo se desmorona. Hanno, destrozada, llora en silencio. Siempre soñó con tener amigos, pero todo se rompió demasiado rápido. Al regresar a casa, su padre le espera preocupado. Le recuerda que no debe sobreexigirse, que debe usar su brazalete para controlar el ritmo cardíaco. Pero Hanno explota en llanto. Le grita que no tiene amigos, que se siente atrapada, como si viviera en una prisión. Mientras tanto, la hija del anciano observa un video del grupo escapando de la pandilla. Descubre que todos poseen habilidades sobrenaturales y ordena a su médico preparar un experimento para forzar la aparición de más poderes. Más tarde, Hanno busca al hombre misterioso para convencerlo de regresar. Él se niega, dice que no pertenece al grupo, pero antes de irse confiesa algo. Fue traicionado por su mejor amigo, quien le robó sus historias. Con esa confesión se despiden. Hanno vuelve con los demás, triste, y comunica la noticia. Él no regresará. En ese momento, una explosión sacude una fábrica cercana. Los trabajadores corren, pero uno queda atrapado entre las llamas. El grupo decide actuar sin esperar refuerzos. Hanno rompe la puerta de hierro de un golpe. El de las córneas hackea el sistema y el sanador, que estaba ahí, los ayuda. Pronto todos descubren que él también posee poderes. El fuego lo consume todo, el humo es espeso. En ese instante el hombre misterioso regresa. Entra decidido, aunque enseguida se queja de no poder ver nada. El de las córneas intenta guiarlo, pero acaban discutiendo. La tensión se rompe cuando la mujer del riñón da un paso al frente. Con voz firme los obliga a callar y coordina al grupo. Gracias a su liderazgo logran rescatar al trabajador justo antes de que el edificio colapse. El sanador pone sus manos sobre él y lo devuelve a la vida, pero cae inconsciente por el esfuerzo. Todos se desesperan hasta que la mujer del riñón toma su mano y su cuerpo empieza a brillar. Transfiere energía del sanador y logra reanimarlo. Acaba de descubrir su verdadero poder. Puede actuar como una batería humana. El grupo celebra su hallazgo. Se han salvado una vez más. El hombre de las córneas, sin embargo, se paraliza al ver cables eléctricos. Un trauma en su infancia lo invade. Había sufrido una descarga que casi lo mata y su amigo lo abandonó. Llora temblando. El hombre misterioso corre hacia él, dispersa el humo con su aliento y lo saca de ahí en segundos antes de otra explosión. Esa noche, todos se reúnen en un restaurante. Por primera vez ríen juntos. Hanno propone nombres para cada uno. Bluetooth para su conexión con la tecnología, Rocket por su velocidad y Bati por su poder de transferencia.
Por fin, se sienten todos como una verdadera familia. Hano vuelve a su casa sonriente, encuentra a su padre arreglando el auto y lo ayuda con fuerza sin que él lo note. El hombre cree que sigue fuerte y sonríe, sin saber que su hija lo estaba ayudando. Mientras tanto, el anciano con poderes psíquicos visita la fábrica, agradece al sanador y le estrecha la mano. Al ver el tatuaje en su brazo, comprende que también es uno de ellos y se marcha con una sonrisa siniestra. Horas después, su hija secuestra al sanador y lo lleva al hospital para experimentos. Sin anestesia, lo ata con intención de robarle el poder. El anciano intenta absorber su energía, pero no puede. Sorprendido, prueba con un enfermero y confirma que su habilidad aún funciona. Entonces ordena que le extraigan parte del hígado del sanador para trasplantárselo. La hija frustrada manda capturar el resto del grupo. Usando una criatura especial, emboscan al hombre misterioso y lo dejan inconsciente. Luego van por Hano. Ella intenta prepararse, pero su padre presencia todo. El padre corrió hacia su hija con determinación, vestido con su uniforme de karate. Se plantó frente a ella, convencido de que nadie podría dañarla mientras él estuviera ahí. La tensión creció cuando intentó enfrentarse a los atacantes, pero sus sandalias salieron volando y terminó tropezando, provocando las risas de la pandilla. Sin embargo, mientras él trataba de mantener la compostura, no se adelantó en secreto y golpeó a los enemigos desde las sombras, derribando a uno tras otro con una velocidad impresionante. Con un solo puñetazo devastador, mandó a volar a un oponente y luego regresó a su sitio fingiendo que nada había pasado. Los agresores aterrados retrocedieron sin entender qué sucedía. El padre, confundido pero orgulloso, creyó que aún conservaba su fuerza de antaño y sonrió satisfecho. Mientras tanto, en una de sus instalaciones subterráneas, el resto del grupo fue capturado y usado como sujeto de prueba. La hija del anciano exigió al médico que continuara con los experimentos, convencida de que su padre ya no servía, pero el doctor nervioso le pidió que lo viera con sus propios ojos. Cuando entró, quedó en shock. Su padre había rejuvenecido, su cuerpo era fuerte e imponente. Él probó su poder frente al espejo, rompió el cristal con un golpe y observó cómo su orilla sanaba al instante. Ja, desconfiada, envió guardias para capturarlo, pero el anciano liberó toda su furia. De un solo golpe mandó a volar a los asistentes y volvió a tomar el control. Mientras tanto, el hombre de las córneas, que seguía prisionero, ideó un plan desesperado. Con los dedos de los pies abrió la cerradura de su celda, pero fue descubierto y recapturado. Antes de ser llevado, logró liberar a otros prisioneros y envió señal de auxilio a Hano. Ella, al recibir el mensaje, entendió que todos corrían grave peligro. Intentó salir de inmediato, pero su padre la descubrió. Él, que sospechaba de sus habilidades, la abrazó con ternura y le prometió protegerla. Ella no pudo decirle la verdad y solo le contó lo que ocurría. Indignado, él decidió acompañarla. Subieron al auto y fueron juntos al rescate. En el laboratorio, el villano preparaba una cirugía macabra. Quería trasplantar el diafragma de un joven prisionero para aumentar su poder. El chico despertó sin vistas, cubierto de vendas. A su lado, el viejo sanador, ya envejecido y débil, le explicó que el villano le había robado su energía y juventud. Con sus últimas fuerzas intentó curarlo, pero cayó sin vida. El villano, ahora rejuvenecido, reunió a sus seguidores para demostrar su nueva fuerza. Algunos creyeron que era un impostor, así que él destruyó una pared de un golpe y corrió a varios enfermos frente a todos. La multitud impresionada empezó a venerarlo como un dios. En ese momento llegaron Hano y su padre. Los villanos fingieron cordialidad, pero planeaban absorber la energía vital del hombre. Hano notó un tatuaje en el brazo del anciano y comprendió que era un superhumano. Lo atacó y le rompió el brazo, pero él bebió agua y se curó al instante. Ella lo desafió, decidida a detenerlo. Su padre quiso intervenir, pero Hano lo detuvo. Sabía que ese enemigo era demasiado poderoso. El villano reveló que ahora poseía los poderes del sanador y del hombre de córneas. La situación era crítica. El padre de Hano se lanzó a pelear, pero fue derribado con facilidad. Ella lo atrapó en el aire. Aunque él quedó inconsciente, enfurecida, Hano se enfrentó directamente al enemigo. Los golpes hacían temblar el lugar. Por un momento parecía dominarlo, pero el villano se regeneraba una y otra vez. El hombre misterioso y la mujer del riñón unieron fuerzas y canalizaron energía hacia Hano, devolviéndole la fuerza. Pero el villano usó el poder de las córneas para apagar las luces y atacar desde las sombras. En segundos derribó a todos y se acercó a la mujer de riñón, con la intención de obligarla a usar su poder contra sus propios compañeros. De repente, el hombre de las córneas y el sanador irrumpieron en la escena. Hano aprovechó la distracción y lo golpeó por la espalda, estrellándolo contra el trono. El grupo entero se coordinó. La mujer del riñón analizó energía. El sanador curó al hombre misterioso y juntos lanzaron un ataque combinado. Hano lo golpeó con todo, estrellándolo contra la pared, creyendo haberlo vencido. Pero el villano se regeneró completamente bebiendo el agua del tanque y volvió más fuerte que nunca. En cuestión de segundos derribó a todos, dejando a Hano malherida y al borde de la muerte. Su tatuaje comenzaba a desvanecerse. La mujer del riñón, desesperada, fingió rendirse ante el villano, pero en secreto transfirió toda su energía a Hano.
En ese instante ella despertó más poderosa que nunca, se lanzó sobre el enemigo con una fuerza imparable, golpes, patadas y una velocidad que lo dejó sin reacción. Partió las barras de metal con las manos y lo noqueó de un solo impacto. Cuando parecía todo resuelto, el edificio comenzaba a colapsar. El de las córneas, superando su miedo a la electricidad, absorbió toda la energía del sistema y evitó la explosión. Todos lo miraron con respeto. Por primera vez había dominado su poder. El grupo se reunió curándose mutuamente, pero el villano volvió una vez más, intentando absorber sus fuerzas. Fue entonces cuando el padre de Hano, revelando un poder oculto, lo atacó de lleno y lo lanzó por los aires. Nadie podía creerlo. Luego abrazó a su hija, disculpándose por no haber podido protegerla antes. El grupo se unió, concentró su energía y el villano terminó cayendo derrotado. Su cuerpo envejeció rápidamente hasta quedar reducido a lo que realmente era, un impostor. La batalla había terminado. La mujer del riñón propuso un nombre para el equipo. Entre risas y emoción decidieron llamarse High Five, un honor al vínculo que los unía. Después, visitaron al rescatista que había quedado en coma. Al despertar, su esposa lo abrazó entre lágrimas. Todos comprendieron que habían ganado algo más que una batalla, habían formado una familia. Y así termina esta historia. Los héroes que se enfrentaron al mal y aprendieron que el verdadero poder nace de la unión.